juntos en la casa de Dios otra vez en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús para alabarlo y glorificarlo. Y Padre Celestial, te damos las gracias de nuevo por este privilegio que nos has concedido de glorificar a tu Hijo Jesús, por quien tú hiciste, Padre, todas las cosas, para quien todo fue formado, en quien nosotros tenemos la salvación, por quien reinamos también. Gracias, Padre, por estas maravillas y tantas más que pasaríamos todo el día y más para enumerarlas, que nos has dado por tu Hijo Jesús. Por favor, llénanos de nuevo en tu espíritu de sabiduría y de entendimiento para entender y aplicar tu palabra, para que seamos más como Él. Así te pedimos en su nombre, del Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, por favor, abran sus Biblias a Éxodo capítulo 34. Éxodo 34, versículos 6 a 7. Estos dos versículos que vamos viendo en detalle durante este mes para poder ver la gloria de Dios al lado de Moisés. Cuando no vio ninguna visión, cuando no vio ninguna imagen, sino que escuchó esta declaración de Dios anunciado después del pecado que cometió Israel con el becerro de oro. Éxodo 34, versículos 6 a 7. Pasando Jehová por delante de él, por delante de Moisés, proclamó su nombre. Jehová o Yahvé, Jehová, Jehová, Dios misericordioso y piadoso, que es Dios de compasión, un Dios que no quiere que simplemente la gente le sirva y ya, que no solo descansa en su majestad para que todos se queden maravillados de él, sino un Dios misericordioso, compasivo, que ve y se siente cuando la gente sufre. No solo para mirar o para sentir una simpatía, sino para responder, para rescatarlos, para redimirlos, para sanarlos. ¿Y qué necesitaba Israel en ese momento después de pecar contra su Dios por el becerro de oro? ¿Qué más necesitaba sino la redención, la reconciliación con su Dios? Y Dios ahora se va a manifestar compasivo por rectificar esta separación entre él y su pueblo, para recibirlos de nuevo, para reconciliar a su pueblo con él. Misericordioso y piadoso, otra palabra tal vez más fácil de entender para nosotros sería clemente, misericordioso y clemente. ¿Qué significa clemente? Clemente significa que uno tiene autoridad para castigar a otra persona. Tiene poder y autoridad para hacerle sufrir, para en justicia condenarle. Pero en vez de condenarle, decide en clemencia escuchar y atender a su clamor por perdón. En vez de darle lo que merece por su pecado, opta por perdonarles, por tener compasión de ellos, por permitir que sus pecados sean borrados y que entre en una relación restaurada con Dios. Así se describió Jehová. Recuerden que significa que Él siempre era, es y será. Siempre era, es y será esta clase de Dios. Compasivo y clemente. Tardo para la ira. Uno lo provoca con sus pecados, uno lo irrita con sus pecados, pero Él responde en paciencia, en perdón. Le da otra oportunidad más, tardo para la ira, y grande, abundante,
¿Abundante en majestad? Sí, claro que sí. ¿Abundante en santidad? Claro que sí. Pero Él se describe de esta forma: abundante en misericordia. Abundante en este amor inmerecido de nosotros, este amor que Él por su propia voluntad decide derramar en abundancia sobre los suyos. Es abundante en dar esta clase de amor. Grande en misericordia y verdad o en fidelidad. Él siempre es así. No falla. No vamos a encontrar ningún momento cuando deja de ser tardo para la ira. No vamos a encontrar ningún minuto en la existencia de Dios cuando es mezquino en misericordia, o cuando falla, o cuando miente, o algo. Es imposible que Dios sea diferente. Él siempre será misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. No solo a ti y a mí, sino a millares, no solo en nuestra generación, sino a millares de generaciones. Él abunda con esta clase de amor y de misericordia a los demás. Que perdona la iniquidad, perdona la rebelión, perdona el pecado, perdona tantas clases de pecados diferentes, aún los más horribles, está listo para perdonar. Que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, a la persona que resiste su misericordia, que dice que no me interesa tener una relación viva con Dios, a la persona que niega a Dios, se queda culpable. Ha cerrado la puerta a la única misericordia por sus pecados que hay. Qué triste. Pero así es Dios. Dios de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Van a haber consecuencias severas para las personas que siguen en el pecado, que deciden que no necesitan la misericordia de Dios. Van a ver de repente que su pecado es mucho más fuerte que lo que pensaban, que su pecado no obedece los límites que el ser humano queremos ponerle, que el pecado es más fuerte, pero recordando que Él es abundante en misericordia. No es cuestión de que nosotros tengamos lo suficiente de fuerzas para controlar el pecado nosotros mismos. No. Es que reconozcamos que el pecado es más fuerte que nosotros y clamemos a Dios que manifieste su misericordia, su bondad, su amor inmerecido para que nos perdone y nos bendiga en su gracia y su misericordia de una forma que no podemos ni imaginar. ¿Tiene sentido este pequeño resumen rápido de Éxodo 34? Versículos 6 a 7. Pues esto hemos visto ya por varios domingos. ¿Por qué pasamos tantos domingos en este pasaje? Porque llega a ser algo elemental, fundacional para toda la Biblia. No solo es importante si uno lee Éxodo 34, sino que es necesario entender ese pasaje para entender la historia de Israel en los próximos libros. Es necesario entender esto para que tengan sentido los salmos, porque los salmistas cantaron de gozo sobre esta revelación. Es necesario entender esta revelación para entender los libros de profecía del Antiguo Testamento, como vamos a ver hoy. Y hasta es necesario entenderlo para entender el Nuevo Testamento también. Por eso, domingo por domingo, vamos examinando este pasaje otra vez, a tal punto que en la clase de escuela dominical
Si les pregunto a la gente en dónde se encuentra esta revelación sobre Dios, ya están entrenados a decir Éxodo 34, versículos 6 y 7, porque lo hemos visto tantas veces en tanto detalle que ya llega a ser parte de nosotros. Gloria a Dios, esta es la intención. Porque Él lo ha puesto en su palabra y lo repite una y otra vez para que nos maravillemos y digamos, wow, mire esta clase de Dios a quien servimos. Es abundante en gracia, es abundante en compasión. Él nos puede castigar y condenar de un momento a otro, pero en cambio escucha nuestro clamor, nuestra petición, que nos perdone. Imagine cuán grande es nuestro Dios. ¿Tiene sentido? Ahora lo hemos visto en los libros históricos de Israel, pues citas específicas de cuando Israel en su historia volvió a clamar a Dios de acuerdo con esta revelación en Éxodo para sus nuevas tribulaciones o retos que tenían que enfrentar. Lo hemos visto en los Salmos. Como Israel estaba tan impresionado por esta revelación de Dios que lo pusieron en cántico, lo celebraban juntos cuando se reunían en el templo o en las sinagogas. Ahora estamos por ver que sirvió de aliento a los profetas también. Ya vimos los ejemplos de unos 3 profetas en Israel, en la escuela dominical. El profeta Joel, que acudió a este pasaje. También Jonás tenía unas opiniones un poco diferentes sobre este pasaje. Y luego Nahum también lo reconoció en sus profecías. Pero ahora en el sermón queremos concentrar en cómo lo reconoció otro profeta, el profeta Jeremías. Entonces, por favor, abran sus Biblias conmigo al libro de Jeremías, a Jeremías capítulo 32. Jeremías 32. Para ver cómo este pasaje informó una revelación de Dios a Jeremías, a la oración de Jeremías a Dios, para luego ver un eco de lo mismo en el Nuevo Testamento también. Jeremías 32, todos lo encontraron. Dice palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Ahora, puede ser que para usted estas fechas y nombres no significan nada. Pero si conoce la historia de Israel, al leer este versículo vas a empezar a temblar. ¿Por qué? Pues, ¿qué pasó en el año 10 de Sedequías, rey de Judá? Jerusalén fue destruido. Jerusalén fue al exilio. Estamos a unos meses antes de la destrucción de Jerusalén. Estamos unos meses antes del evento más trágico de todo el Antiguo Testamento. Pues, ¿cuál es el evento más trágico del Nuevo Testamento? La muerte del Señor Cristo Jesús, claro. ¿Cuál es el evento más trágico del Antiguo Testamento? La destrucción de Jerusalén y el exilio del pueblo de Dios. Igual como la muerte de Jesús se menciona en varios libros y cartas del Nuevo Testamento, se menciona la destrucción de Jerusalén y el exilio en varios libros del Antiguo Testamento. Y está a unos pocos meses de pasar ahora en el año 10 de Sedequías, rey de Judá, y el año 18 de Nabucodonosor. Entonces, el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén. Pues, ¿qué significa que el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén? Básicamente estaban ahogando a Jerusalén. Jerusalén tenía sus muros de protección. Podían conservar ahí bastante comida y agua suficiente para vivir
mucho tiempo, pero llegaron las tropas de los caldeos, del ejército de Babilonia, y se pusieron sitio a la ciudad para no dejar que nadie entrara, que ninguna comida entrara y que nadie saliera. Entonces, la gente solo pudo vivir, y no solo la gente de Jerusalén, porque mientras tanto, para acercarse a Jerusalén, ¿qué hacía este ejército de Babilonia? Conquistaba todo el territorio alrededor, todos los pueblos pequeños, todas las ciudades. ¿A dónde huía toda esta gente, los refugiados de estos otros pueblos y ciudades? ¿A dónde iba? A la ciudad más importante de la región, la ciudad que tenía los muros más fuertes, a Jerusalén. Entonces no solo estuvo el poblado de Jerusalén, sino quién sabe cuántos refugiados que buscaron alivio o refugio en Jerusalén. También estaba sobrepoblado y entraba comida todos los días. Entraban las trocas de Amazon con comida todos los días, ¿verdad? No pudo entrar nada ni nadie, no entraba comida. ¿De qué iba a sobrevivir esa gente? De lo que estaba guardado ahí, para un sitio que tal vez iba a llegar a unos meses, con tanta gente adicional, todos con hambre, todos que necesitaban comida y que necesitaban agua también. Y cuando pues tenían que limpiarse, cuando tenían que dejar que toda esta inmundicia de la vida diaria se saliera, ¿a dónde iba? Se iban a bañar en algún río cercano, ¿verdad? No, nadie pudo salir. Entonces todo ese mugre y tierra y polvo se quedaba en la ciudad también, entre tanta gente. Y cuando uno se enferma, ¿qué pasa a los otros? Los otros empiezan a enfermarse también. Y hasta había nuevas enfermedades que no se encontraban normalmente porque pues la vida se había cambiado, que había mucha gente viviendo en estas condiciones todos juntos mientras estaban sitiados por los de Babilonia. Era como ahogar la ciudad de Jerusalén para que se quedara vencida. Y no solo era cuestión de tiempo, porque los caldeos tenían máquinas para socavar y destruir los muros antes. Tal vez uno podría decir, muy bien, tenemos muros muy gruesos de protección y en unos meses, si aguantamos unos meses, eventualmente este ejército se va a cansar, van a volver a su tierra y estaremos bien. Pero ¿qué tal si tienen máquinas para destruir los muros? Y se están sonando los golpes de estas máquinas a los muros constantemente, mientras la gente padece hambre, mientras se están enfermando, mientras no tienen suficiente de agua para todos, de agua limpia, y se van enfermando, se van enloqueciendo. El vecino se va enojando con otro vecino con quien normalmente estaba en paz, pero por la situación, y ahí estos golpes suenan continuamente porque el enemigo quiere entrar. Y no para tener paz con todos, sino para matar a todos y amenazar a todos, a decirles que van a ser llevados como esclavos en nuestra nación y no pueden poner resistencia y no hay ninguna esperanza de ustedes. Ven cuán difícil es este momento en Jeremías 32, ¿verdad? Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén. Y el profeta Jeremías, el hombre de Dios, el que tenía la revelación de Dios, estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Él estaba en la cárcel principal. ¿Por qué estaría el hombre de Dios en la cárcel? ¿Qué hizo? Sí, versículo 3. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso.
diciendo, ¿por qué profetizas tú? Diciendo, así ha dicho Jehová. He aquí, yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará. Y Sedequías, el rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en la mano del rey de Babilonia, hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos, y hará llevar a Sedequías a Babilonia, a donde que será el lugar más vergonzoso para un rey de una ciudad. Va a ser derrotado. Allá estará hasta que yo le visite. Y si pelearan contra los caldeos, no les hará bien, dice Jehová. Sedequías se ofendió con esta profecía. ¿Cómo te atreves a desanimar a la gente en una emergencia nacional como esta? ¿Tú eres de los caldeos o qué, Jeremías? ¿Por qué profetizas que Jehová Dios, nuestro Dios, el Dios de Jerusalén, el Dios que adoramos en este templo, por qué dices que Él estará contra nosotros a tal punto que nos van a atacar los de Babilonia y nos van a destruir y yo voy a ser llevado como encarcelado o prisionero o esclavo para el rey de Babilonia? ¿Cómo te atreves a desanimar a la gente así? Pero Jeremías tenía que predicar la palabra de Dios. Y por eso le tocó sufrir las consecuencias de predicar la palabra de Dios a un rey con un corazón endurecido contra Dios. Y estuvo en la cárcel. Versículo 6. Dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí. A Dios no le olvidó que estuvo en la cárcel. Dios se reveló a Jeremías. ¿Qué le dice? Versículo 7. He aquí, Hanameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti, diciendo, cómprame la heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Entonces Jehová dice, Jeremías, vas a tener una visita. ¿Quién te va a visitar? Tu primo. Tu primo te va a visitar. ¿Para saludarte? ¿Para saludarme? No, viene por otro motivo. Para venderte algo. ¿Él quiere venderme algo mientras estoy en la cárcel? Sí, quiere venderte algo. Una propiedad. Una propiedad en Anatot. Pues, ¿dónde está Anatot? Anatot fue el lugar de nacimiento de Jeremías. Lo conocía muy bien. Estaba a 5 kilómetros de Jerusalén. Ahora, ¿en qué condición está Jerusalén? Sitiada por los de Babilonia. Todo alrededor habría sido destruido para el ejército grande que ocupa este lugar. ¿Y qué más entre estas cosas habría sido destruido? El pueblito de Anatot, a 5 kilómetros de la ciudad. Entonces, ¿qué hace su primo? Dice, va a llegar para decir, Jeremías, quiero venderte mi heredad, mi terreno en Anatot. ¿En qué condición va a ser este terreno? Completamente destruido. ¿Va a tener oportunidad Jeremías para ir a inspeccionarlo? ¿A contratar a alguien que vaya para inspeccionar este terreno y la casa y para darle una evaluación si vale la pena o no? No, ha sido aplastado por los caldeos. Piense, por ejemplo, si ves algunos reportajes de Ucrania y pueblos que hace años eran pueblos vibrantes, donde vivía mucha gente, donde los niños jugaban, que ahora son completamente destruidas. ¿Quiere comprar una casa en un lugar como esto? Ni lo tomaría en consideración, ¿verdad?
¿Por qué quiere este primo venderle una heredad así? Pues nos dice al final, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. ¿Qué significa esto? Pues vayamos por un momento rápidamente a Levítico 25:25. Entonces, con un dedo en Jeremías 32, vuelvan al libro de Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico. Levítico 25 y versículo 25 también. Levítico 25:25. Todos lo tienen. Dice, cuando tu hermano empobrece. A esto nos cuenta bastante de la condición del primo de Jeremías. Está en pobreza, está sufriendo. Puede ser que estaba entre los refugiados que salieron de los pueblos alrededor de Jerusalén para buscar refugio en Jerusalén. Pero ahora no tiene nada, es pobre. Lo único que tiene es el derecho a esta propiedad en Anatot, hace 5 kilómetros, que ahora está bajo los caldeos. Cuando tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, vende algo de su tierra, de su casa, entonces, ¿quién? Su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano ha vendido. Entonces, cuando alguien empobrece y tiene que vender su casa y su tierra, antes de ponerlo en el mercado, antes de decir que, mire, no puedo continuar a vivir así, soy pobre, necesito venderlo para comprar comida o ropa, lo que sea, para mantener a mi familia, antes de ponerlo en el mercado, tenía que llegar a sus familiares y pedir a uno de ellos, cómpreme la propiedad, por favor. Cómprame la casa, dame del valor de esto para que nuestro terreno se quede en la familia. Dios ponía mucha énfasis en la integridad de la familia para morar en su tierra prometida. No queremos vender esta casa ni terreno a otra persona. Entonces su primo va a llegar para pedir, Jeremías, tú eres el pariente más cercano, estás obligado a comprarme la tierra y la casa. Dame el dinero por esto, por favor, porque tú eres el pariente más cercano. Para esto vino. Ahora, si usted fuera Jeremías, diría, me parece buena inversión. Todo lo contrario, ¿verdad? Diría, ¿por qué vienes a mí? ¿No hay otro pariente más cercano a ti que lo puede comprar? ¿Por qué quieres poner esta obligación a mí, por favor? Pero en Jeremías 32, versículo 7, Jehová Dios le informó a Jeremías, esto va a pasar. Prepárate, que estés listo para cumplir tu función según la ley. He aquí, Hanameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Versículo 8, ¿qué pasó? Vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel. Vino su visita. Mientras él estuvo en la cárcel, viene el primo, no para saludarle, sino para venderle algo. Me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era la palabra de Jehová. Esto no fue mentira. Esto no fue de algún espíritu que quería engañarme. Jehová permitió que él viniera para exigirme esta compra.
Versículo 9. Y compré la heredad de Hanamiel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot. Le pesé el dinero, 17 siclos de plata. Así me costó esta heredad. Mientras él está en la cárcel, mientras toda la ciudad está padeciendo hambre, Jeremías tiene algo de plata. ¿Y para qué lo va a usar? Para entregarlo a su primo, a quien se le ocurrió la idea. Ahora sé cómo sacar plata de otra persona, de otro familiar. Y le da el dinero o la plata para comprar esta tierra en ruinas. Le pesé el dinero, 17 siclos de plata, versículo 10, escribí la carta y la sellé. La hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Es decir, hubo un cierre para la venta. Igual cuando nosotros compramos una casa, hay la cierre, que hay que firmar 1000 documentos diferentes y hay que asegurar que todas las personas reciben sus cheques o su dinero. Lo mismo hizo Jeremías. Fue todo un cierre legal, legítimo desde entonces. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, la copia abierta. Di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanamiel, el hijo de mi tío, delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Todos en la cárcel estaban presentes para esta venta, porque seguramente no ha habido una venta así recientemente, de que de veras va a comprar este terreno que está en ruinas. Este profeta de Dios de veras va a pagar para una casa destruida. No, esto tenemos que ver. Mire, todo va ordenado y legalmente como debe ser. Y todos mirándolo como incrédulos. Este profeta de Dios está loco. ¿Quién haría algo así? Di orden a Baruch delante de ellos diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ahora viene la palabra de Jehová. Ahora se va a explicar todo, ¿verdad? Toma, dice al secretario Baruch, toma estas cartas, esta carta de venta sellada, esta carta abierta, ponlas en una vasija de barro, para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Mientras el golpe de las máquinas de los caldeos estaban en el fondo, esta ciudad va a ser destruida. Todos van a morir de hambre, o de sed, o de la espada, o van a morir en el exilio a Babilonia. Muy pocos van a sobrevivir. Y de veras, ¿estás vendiendo una casa y crees que va a haber más ventas de casas en esta tierra? Va a ser destruida. Y mientras habían los golpes de las máquinas contra los muros, Jeremías anunció la palabra de Dios. Va a haber ventas otra vez en esta tierra. Versículo 16. Después que di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, oré a Jehová, diciendo: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti.
Ahora recuerden esta expresión porque va a ser muy importante en unos versículos. ¿Qué acaba de decir Jeremías? Dios, no hay nada demasiado difícil para ti. Lo escucharon, ¿verdad? Que recordemos de esto. Versículo 18. ¿Qué haces? ¿Qué haces qué? Misericordia a millares. ¿De dónde sacó Jeremías esta idea? Éxodo 34, versículos 6 a 7. Muy bien, sí. Está citando en breve lo que vimos en el libro de Éxodo. Jeremías acude a esta revelación de Dios ahora en su oración, en su, como vamos a ver, su confusión sobre lo que está pasando. Vuelve a esta revelación del libro de Éxodo para encontrar fondo. Está, como vamos a ver, está como una brújula que no encuentra norte y simplemente da vueltas. Busca el norte otra vez y lo hace por volver a las revelaciones de Dios, como en Éxodo 34, 6 a 7, para decir: tú eres misericordioso a millares. Tú has creado el universo, como aprendemos en Génesis capítulo 1. Buscando el norte para poder para poder comprender lo que acaba de pasar. Tú haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en los hijos después de ellos. ¿De dónde sacó esto? Del mismo pasaje, sí. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo, magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales, portentos en la tierra de Egipto hasta este día, y en Israel entre los hombres. Te has hecho nombre, como se ve en el día de hoy. Sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido, con terror grande, como hemos leído en el libro de Éxodo. Les diste esta tierra, de la cual juraste a sus padres que se la darías, la tierra que fluye leche y miel, y entraron y la disfrutaron. Pero, ¿qué más pasó? No oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal que está por pasar. Tú hiciste que fueron castigados por esto. He aquí que con arietes estas máquinas han acometido la ciudad para tomarla. La ciudad, como Jeremías ya profetizó en varias ocasiones, la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella, a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. La espada, el hambre, las plagas, esto va a hacer rendir toda esta ciudad gloriosa de Jerusalén. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste. He aquí, lo estás viendo, no está escondido de ti, Señor. Versículo 25. Oh Señor Jehová, y tú me has dicho: cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. ¿Qué está orando? Dice: Señor, reconozco que tú eres poderoso, justo, misericordioso, todo lo que has revelado en tu palabra, que este castigo a tu pueblo es justo, pero por favor, Señor, comprar
una heredad destruida, cuando Jerusalén va a ser destruida por completo. ¿Qué sentido hay en esto? ¿Por qué me lo mandaste, Señor? Está bien no entender lo que pasa en nuestras vidas a veces, aunque sabemos que ha venido de Dios. Pues esta es la inquietud de Jeremías. No es que Jeremías ha pecado, que Dios le está castigando, que le faltó como profeta. No hay nada de esto aquí. Es que Jeremías, el mismo hombre de Dios, no entiende por qué Jehová Dios le ha dejado pasar por esto. Y en su frustración eleva una oración al Señor para decir, sí, hice lo que me exigiste, hasta el detalle más mínimo. Hasta anuncié la razón delante de todos por la cual pues me tocó hacer esta compra loca. Pero ¿por qué, Señor? No tiene sentido. Está bien preguntar al Señor cuando no entendemos las cosas, ¿verdad? Versículo 26, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Quién dijo esta frase hace unos versículos? Jeremías en su propia oración dijo, Señor, no hay nada difícil para ti. Jehová le responde para decir, ¿de veras lo crees? Tú lo pusiste en oración. ¿De veras crees que no hay nada difícil para mí? Nosotros podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Decimos Padre Celestial, pero acercándonos como si no fuera nuestro Padre, sino que solo estaba para castigarnos, estaba enojado con nosotros, como fuera un padre terrenal, vamos a decir. Pero le llamamos Padre Celestial. ¿De veras creemos que es Padre Celestial? Que es diferente que nuestro Padre terrenal nos fue. Pues sí, cuando declaramos las cosas que a veces llegan a ser simplemente hábitos en la oración, que pausemos de vez en cuando para decir, ¿de veras creo lo que estoy diciendo? Jeremías dijo, no hay nada difícil para ti. Jehová responde, ¿de veras crees que no hay nada difícil para mí? Porque tu oración no lo está demostrando. Tu inquietud no está manifestando esta seguridad, Jeremías. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Aún para transformar esta tierra de destruida a próspera otra vez? ¿Crees que es demasiado difícil, Jeremías? Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Él no ha cambiado de idea. No va a decir para al rey de Babilonia para pausar la destrucción de Jerusalén. Todo va a continuar como ha continuado hasta ese día. Vendrán los caldeos que atacan esta ciudad, la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo, las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Dice que todas estas casas van a ser quemadas, Jeremías. ¿Por qué? Porque la gente se ponía en las azoteas para quemar incienso a sus dioses falsos. Y como quemaron el incienso a sus dioses falsos, estas casas van a ser consumidas por llamas también. Así se va a manifestar su juicio justo contra la ciudad de Jerusalén. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, hablando de la idolatría, dice Jehová.
de tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia. Por toda la maldad de los hijos de Israel, de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Me volvieron la cerviz y no el rostro, cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar. No escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, hasta entregaron a sus hijos para ser quemados en sacrificios ante los dioses falsos, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hicieran esta abominación para hacer pecar a Judá. Y con todo esto, ahora, así dice Jehová Dios de Israel, a esta ciudad de la cual dicen ustedes, entregada será en mano del rey de Babilonia a espada, a hambre y a pestilencia. Así va a pasar. Esta ciudad será destruida por la espada, por el hambre, por la pestilencia. ¿Y qué pasa en versículo 37? He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor, con mi enojo e indignación grande, los haré volver a este lugar y los haré habitar. ¿Cómo? Seguramente. ¿Qué acaba de pasar en el versículo 37? La misericordia abundante de Dios se manifestó otra vez. Cuando el pecado del pueblo abundó a tal punto que hasta tuvo que destruir a Jerusalén, justamente también sobreabundó su misericordia para decir, la destrucción de Jerusalén no es el fin de la historia. Voy a recoger y reunir a todos los que sobreviven y van a volver a este lugar y van a habitar seguramente en este lugar. Versículo 38. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. No es que los voy a reunir, van a habitar seguramente, pero nuestra relación nunca va a ser como era antes. Este no es perdón. Sino que va a decir, van a volver y habitar seguramente y van a disfrutar los mismos privilegios que antes. Ellos van a ser mi pueblo. Yo voy a ser su Dios. Pero esta vez va a ser diferente. Va a ser mejor. Versículo 39. Les daré un corazón, un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Va a ser hasta por las generaciones esta bendición. Haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Vamos a tener una relación más estrecha que lo que imaginaban antes. Vamos a estar más unidos como pueblo y Dios.
Versículo 41, y me alegraré con ellos, haciéndoles bien. Va a poder manifestar su gozo por bendecirles entonces. Los plantaré en esta tierra en verdad y todo mi corazón y de toda mi alma. Porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Poseerán heredad en esta tierra de la cual ustedes dicen, está desierta, sin hombres, sin animales, es entregada en manos de los caldeos, como esta heredad en Anatot. ¿Qué va a pasar? Heredades comprarán por dinero y harán escritura, la sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín, en los contornos de Jerusalén, en las ciudades de Judá, en las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades del Negev. Todos estos lugares que ahora estaban en ruinas por la entrada del ejército de Babilonia, en todos estos lugares van a haber heredades otra vez, porque Jehová va a prosperar su pueblo y hacer que se radiquen allá y que sean prosperados. ¿De veras lo creen? No hay nada demasiado difícil para ti, dijo Jeremías. Jehová le respondió, ¿de veras lo crees? ¿De veras? Te digo lo que voy a hacer. Voy a hacer prosperar esta tierra y ese pueblo como no imaginas. Porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Sí, va a haber un tiempo de castigo, pero no va a ser para siempre. Por eso, dice Jehová en ciertas palabras a Jeremías, por eso te hice hacer esta compra, que parece ilógica. La gente se burlará de ti, porque mis planes son mucho, mucho más grandes que lo que puedes imaginar. Y esta compra fue testimonio a tu fe de que lo que te he prometido se va a cumplir. Tiene sentido. Pero no es el fin del sermón, ya saben esto, porque no hemos llegado al Nuevo Testamento. ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy? Lo que quiero decir es que cada uno de nosotros busquemos un edificio en ruinas en alguna parte de Atlanta y que lo compremos para, pues, seguros de que Jehová Dios lo va a levantar. No, este no es el mensaje. El mensaje es que tenemos el mismo Dios misericordioso a nosotros en nuestro pecado también. ¿Dónde está la evidencia de esto? Miren conmigo de la carta a Tito. Tito, capítulo 3, por favor, acompáñenme. Mucho después de Jeremías 32, siglos después, cuando el apóstol Pablo escribió a Tito sobre unos gentiles muy duros de corazón, llamados los cretenses. Los caracterizó en capítulo 1, versículo 12 de esta manera. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¿Y qué dice el apóstol Pablo sobre esto? Oh, no, por favor, no caractericen a todos así. No, en versículo 13 dice, este testimonio es verdadero. Es verdad, todos son mentirosos, todos ellos son malas bestias, glotones ociosos. Por tanto, repréndelos duramente. Oh, ¿para qué razón? Para que sean sanos en la fe. Hasta los cretenses se pueden convertir también. ¿Quién lo habría imaginado? Pero ahora, este no es el punto que quería hacer. Solo demostrarles cuán difícil era este ministerio de Tito entre los cretenses, pero que no nos olvidemos Tito capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también, ¿a quiénes se incluye en nosotros también? El apóstol Pablo, Tito, posiblemente otras personas,
nosotros también éramos en otro tiempo que insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias o esclavos de la carne y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. No suena mucho mejor que los cretenses, ¿verdad? Hasta uno podría leer de los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, para compararlo con este grupo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y lo demás, a decir, no sé de cuál de los dos grupos preferiría pertenecer. Los dos grupos están mal. Y esto es el punto que quería subrayar el apóstol Pablo. No es que los cretenses son peores. Todos nosotros éramos iguales. Nuestro pecado se manifestó de formas diferentes, pero éramos todos aborrecibles a la vista de Dios. Y aborreciéndonos unos a los otros, viviendo en chismes y mentiras junto contra los, estafando a los unos a los otros, y que así éramos todos nosotros, dijo el apóstol Pablo. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la ira de Dios, no. Tal vez si nosotros lo hubiéramos escrito, habríamos dicho la ira de Dios. ¿Qué merece toda esta gente? Los cretenses, todos los incluidos en nosotros, el fuego de la condenación eterna. Deben ser todos castigados, todos pues deben recibir su castigo merecido, pero Dios es tardo para la ira, abundante en misericordia y verdad. ¿Verdad? ¿Lo creemos? Amén. Y por eso dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios. ¿Y cómo se manifestó esta bondad? Por ser nuestro Salvador. En vez de castigarnos en nuestro pecado, decidió salvarnos de nuestro pecado. Dejó que sus manos se quedaran sucios en nuestro pecado para redimirnos, para sacarnos, y por amor para redimirnos. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor. ¿Cómo puede uno amar a un mentiroso, a un glotón ocioso? Pero Dios nos amó. Aunque estábamos caracterizados, hundidos en ese pecado. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó, nos rescató, nos separó de nuestro pecado, nos redimió, nos limpió, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es que nosotros de repente decidimos, ¿sabes? Estoy cansado de mentir todo el tiempo. Creo que voy a decir la verdad de vez en cuando. Estoy cansado de ser rebelde. Creo que voy a obedecer a Dios. No cambiamos. No fue por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, igual como en Éxodo 34, versículos 6 y 7. Su misericordia es abundante en misericordia, y su misericordia lo motivó a que nos salvara de nuestro pecado. No era porque nosotros le prometimos mucho a Dios, era su propia misericordia que lo motivó a salvarnos. Sino por su misericordia, por el lavamiento. Fíjese, en amor nos lavó de nuestros pecados.
¿Qué hacemos cuando uno de nuestros hijos, vamos a decir, cuando era pequeñito, se quedaba sucio? ¿Le dejamos que se revolcara en su suciedad? No, por amor lo lavábamos y quitábamos todo este mugre y de este lodo, lo que sea en que estaba envuelto. Con amor lo limpiábamos. Así hizo Dios con nosotros. En nuestros pecados nos lavó para quitar nuestro pecado de nosotros. No solo esto, por el lavamiento de la regeneración nos hizo nacer de nuevo. Nos hizo seres nuevos, no seres asociados con el pecado. Oh, tú siempre eras así, sino una nueva criatura en Cristo Jesús. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, todo era nuevo en el Espíritu Santo. ¿Quiere decir que nosotros fuéramos lavados y regenerados para ser santos ante Dios? Exactamente. Los que antes eran mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, esclavos de deleites diversos, viviendo en malicia, aborreciéndonos los unos a los otros, en Cristo Dios nos lavó, nos salvó, nos redimió, nos hizo regenerar, nos hizo nacer de nuevo y nos hizo santos por poner su Espíritu Santo en nosotros. Versículo 6, el cual derramó en nosotros mezquinamente, abundantemente esta gracia. No es que nos lavó un poco y dijo, pues ahora lávate de los demás. No es que nos regeneró un poquito para decir, ahora esfuérzate mucho para regenerarte todo lo que te queda, sino que abundantemente derramó esta misericordia en nosotros por Jesucristo nuestro Salvador, por poner en Él todo nuestro pecado cuando murió en la cruz en nuestro lugar, y por el poder de su resurrección, por lo cual nos hizo nacer de nuevo en victoria, en libertad, como cantábamos hace poco, ¿verdad? Para que justificados, habría sido de gran bendición si dijera, para que perdonados por su gracia, y diríamos todos, amén, gloria a ti, Señor, por habernos perdonados, pero no dice perdonados, ¿qué dice? Para que justificados, aprobados completamente por Dios. Dios hizo esta obra en nosotros y Él aprueba 100% lo que hizo en nosotros. Somos justificados delante de Él. ¿Quién habría imaginado tanta bendición y tanta gloria como Dios nos ha dado por su misericordia en Cristo Jesús? Para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos. ¿O tenemos nosotros una propiedad también? Sí, no comprado por nosotros mismos, sino preparados por el Señor Cristo Jesús para que convivamos con Él eternamente. Y no tenemos que comprarlo, nos lo fue regalado por nuestro Señor. Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna en bendición con Dios. Sí, nuestro Dios es abundante en misericordia, no solo para los salmos, sino para nosotros, o los profetas, sino para nosotros en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Padre Celestial, gracias por esta misericordia tuya. Cuando ha abundado nuestro pecado, cuando fuimos caracterizados de estas formas tan feas como nos describes en la carta a Tito, que tu misericordia sobreabundó para salvarnos de una forma tan extensa, completa y perfecta, para darnos
la justificación ante tu vista y la vida eterna contigo. No hay ningún otro Dios como tú. Gracias por ser exactamente como tú has descrito en tu palabra, Padre Celestial. Gracias, Señor Cristo Jesús, por haber dejado que te sacrificaran de esta manera por amor a nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por morar en nosotros y que nos llenes y guíes para vivir diariamente de acuerdo con estas verdades que tenemos en nuestro Señor Cristo Jesús, porque es en el nombre de Él que oramos. Amén.